Ya había perdido al amor de su vida, y ahora la pobreza la estaba empujando al borde, con 7 hijos llorando de hambre. En medio de la noche, doña Lupita, una madre viuda y sola, tomó una decisión que paralizó a todo el pueblo: cruzar el umbral de la temida Cueva del Diablo, un lugar del que nadie había regresado jamás. Pero lo que encontró ahí adentro cambiaría su destino y el de toda la comunidad para siempre. Esta no es una historia de terror. Es una historia de valentía, fe y un final que te hará llorar de esperanza. El sol había caído detrás de las montañas de San Pedro de las Peñas, un pueblo escondido entre las sierras de Oaxaca, donde la tierra es dura y el silencio más duro aún. En una pequeña choza de adobe y lámina oxidada, una mujer revolvía una olla vacía, esperando que al menos el vapor engañara a sus hijos por una noche más. «Mamá, tengo hambre», dijo el menor, Emiliano, con los ojos hundidos y la voz apenas audible. Doña Lupita tragó saliva. Tenía 42 años, pero parecía de 60. El luto por la muerte de su esposo, Julián, aún la apretaba por dentro. Había muerto un año atrás, cayendo desde un barranco mientras recogía leña. Desde entonces, ella sola cargaba con 7 bocas que alimentar. Nadie del gobierno los visitaba. Nadie del pueblo ayudaba. Eran invisibles. Los niños dormían sobre costales vacíos de maíz. Esa noche, ella salió al patio y miró hacia el cerro. El viento traía murmullos, o quizás eran sus propios pensamientos. No tenía más tortillas, ni más fe, pero lo que sí tenía era el recuerdo de una leyenda que su abuela contaba cuando era niña: la Cueva del Diablo. Todos sabían dónde estaba, a unos 20 minutos del pueblo, en una grieta oculta entre las piedras. Nadie hablaba mucho de ella, pero todos la temían. Se decía que ahí se escuchaban gritos por la noche, que algunos que entraron jamás regresaron. Que estaba maldita desde tiempos de los zapotecas, que ahí hacían pactos, que ahí, si entrabas con miedo, no salías con alma. Pero Lupita no tenía miedo, no esa noche. Tenía hambre, tenía hijos, tenía rabia. Antes del amanecer, con la cara bañada en lágrimas secas, agarró una vela blanca medio usada, una cruz de palma bendita, una botella con agua y una foto de sus 7 hijos. No le dijo nada a nadie. Se fue en silencio, dejando la puerta entreabierta por si no volvía. El camino era empinado, lleno de ramas, espinas y truenos lejanos, pero ella caminó firme, con el rosario apretado en la mano. «Julián, si me escuchas, protégeme», susurró al llegar frente a la entrada de la cueva. Era más estrecha de lo que recordaba. La boca de la gruta parecía abierta como si estuviera esperando. Entró. El aire era denso. No olía a tierra, olía a otra cosa, a humedad antigua, a encierro, a tiempo detenido. El silencio ahí dentro era tan profundo que podía escuchar su propio corazón. Dio un paso, otro. La vela apenas iluminaba 1 metro a su alrededor. A lo lejos, un crujido, una piedra, un suspiro. ¿O era su mente jugando con ella? No había vuelta atrás. Siguió caminando. Las paredes tenían marcas, símbolos, rascaduras. Algo le tocó el hombro. Giró de golpe. Nada. «Si esto es una trampa del diablo, que me lleve ahora», gritó de pronto, como retando la oscuridad. Pero no vino el diablo. No vino nadie. Solo escuchó algo que nunca esperó oír. Un murmullo,
como si alguien recitara una oración, en zapoteco, y entonces algo en el suelo brilló bajo la vela, una ranura entre dos rocas. Se agachó, pasó la mano. No era una pared, era un pasaje oculto. Y ahí, doña Lupita entendió que la leyenda apenas estaba comenzando. Doña Lupita se arrodilló frente al pasaje oculto. El hueco entre las rocas no parecía natural. Era como si alguien o algo lo hubiera sellado hace siglos. La vela titilaba nerviosa, como si dudara también en avanzar. Pero ella ya no estaba hecha de miedo. Sacó la cruz de palma de su rebozo y la besó. Diosito, si me vas a llevar, que sea rápido, pero si no, guíame, susurró. Con esfuerzo, se deslizó por el estrecho pasadizo. La tierra raspaba su piel, el sudor le caía en los ojos. Por momentos, la vela casi se apagaba, y entonces, al llegar al otro lado, la cueva se abrió de pronto como un vientre antiguo, una cámara subterránea que parecía viva. Lo que vio le cortó el aliento. Era un cuarto natural, amplio, donde la roca formaba paredes lisas como si hubieran sido talladas. Pero lo imposible era lo que había adentro. Vasijas intactas, figuras de barro, cestos de palma y montones de lo que parecían hojas secas cuidadosamente apiladas. Algunas aún olían a hierbas, otras, más oscuras, parecían piel curtida. Pero lo más extraño era una especie de altar en el centro, cubierto por una manta hecha de hilos gruesos de maguey trenzado. Sobre él descansaba algo cubierto de ceniza. Se acercó. Con manos temblorosas retiró la ceniza y debajo encontró algo que no esperaba, una máscara prehispánica hecha de jade y obsidiana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto no es del diablo, esto es de mis ancestros», dijo en voz baja. En ese momento, todo cambió. Detrás de ella, un leve sonido de agua fluyendo empezó a escucharse. Volteó. Una fisura en la pared soltaba un hilo de agua clara. Se acercó y la probó, fresca, pura. Como si viniera de las montañas mismas. Inmediatamente, llenó su botella y bebió como si no hubiera probado agua en años. Al mirar a su alrededor con más calma, notó algo que la estremeció. Una serie de dibujos grabados en la roca, como si fueran una especie de códice. Dibujos de mujeres con hijos, sembrando, curando, orando. Algunas figuras llevaban una misma cruz en la frente, como la que ella había traído. Era un mensaje o una guía. Durante horas, doña Lupita examinó los objetos. Abrió una de las vasijas y encontró maíz seco, perfectamente conservado. En otra, hojas de lo que más tarde identificaría como epazote, ruda, árnica y hasta copal. Esto no es una cueva del demonio, esto es un refugio, un santuario, dijo para sí misma, con los ojos aún llorosos. Pero no estaba sola. Cuando se disponía a salir, algo o alguien hizo que su vela se apagara de golpe. Todo quedó en oscuridad. El corazón le retumbaba en el pecho. Quedó quieta, apenas respirando. Y entonces, una voz. No fuerte, no amenazante, apenas un susurro, pero claro. No estás sola, hija de la tierra. Doña Lupita se congeló. ¿Quién eres?, logró decir con la voz entrecortada. Eres la primera que escucha, desde hace muchas lunas. La voz venía de todas partes, o de dentro de ella. Era como un eco antiguo, pero lleno de calma. No tenía tono de miedo, sino de espera. ¿Qué es este lugar?, preguntó llorando. Es memoria, es raíz, es fuego enterrado. ¿Y tú? Has sido elegida para despertar lo que otros olvidaron. Y en ese instante, la vela se encendió sola. El fuego chispeó sin cerillo, sin viento, sin lógica.
Lupita cayó de rodillas, derrotada por la emoción. No entendía del todo qué estaba pasando, pero algo en su pecho se encendió. Algo que ya no era desesperación, era propósito. Esa noche, doña Lupita no solo encontró un lugar sagrado, encontró una verdad que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Lo que aún no sabía es que el verdadero secreto de la cueva del diablo aún no se había revelado. La vela seguía encendida sin explicación lógica, y en el ambiente algo había cambiado. El frío ya no era punzante, el silencio ya no era hostil. Era como si las piedras la estuvieran reconociendo. Lupita, con la cruz de palma en la mano, se sentó frente al altar. Cerró los ojos y respiró profundo. Por un momento, se permitió sentir paz. Pero la imagen de sus hijos durmiendo en el suelo, con el estómago vacío, la sacudió como una bofetada. «No puedo quedarme aquí. Tengo que regresar», murmuró levantándose. Pero antes de moverse, notó algo que no había visto. Junto al altar, una pequeña vasija tenía algo envuelto en piel curtida. Lo abrió con cuidado. Era un conjunto de hojas de papel amate, con símbolos que parecían códices antiguos, pero mezclados con letras latinas. No eran solo dibujos. Había escritura, aunque antigua y maltratada por los siglos. Las primeras palabras eran claras. Este conocimiento es para quien ha sufrido más que todos. Leyó en voz alta, como si esa acción la acercara más a lo sagrado. A medida que pasaba las páginas, su mente comenzaba a entender lo que tenía frente a sí. Recetas medicinales, calendarios de siembra, rituales de limpieza espiritual y secretos de conservación de alimentos que se habían perdido con el tiempo. Ese lugar no era solo un santuario, era una biblioteca viva de sabiduría ancestral. Esto puede salvarnos», dijo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una esperanza verdadera. Agarró todo lo que pudo: 2 hojas con las recetas básicas, un pequeño puñado de semillas antiguas y un pedazo del papel que explicaba cómo conservar el maíz por años sin que se echara a perder. La vela comenzó a parpadear, como avisándole que era momento de irse. Mientras retrocedía por el pasadizo, algo dentro de ella cambió. Ya no era una mujer derrotada. Caminaba con la cabeza en alto, aunque le temblaran las piernas. Sabía que acababa de presenciar algo que muchos jamás comprenderían. Al salir de la cueva, el cielo empezaba a clarear. El amanecer teñía de naranja las montañas. Su ropa estaba sucia, sus rodillas raspadas, pero sus ojos brillaban con fuego nuevo. Llegó a casa en silencio. Abrió la puerta. Todos sus hijos seguían dormidos. Se arrodilló junto a ellos y los abrazó uno por uno. «Ya vienen tiempos mejores», susurró, besando la frente del mayor, Mateo. Ese mismo día, mientras el sol subía sobre el pueblo, doña Lupita tomó una decisión. Iba a regresar a la cueva. Iba a estudiar cada hoja, cada símbolo, cada receta, y después iba a enseñarlo todo. Pero no iba a poder hacerlo sola. Tenía que confiar en alguien. Y ahí comenzó el siguiente riesgo. Al día siguiente, en la única tiendita del pueblo, se acercó a la única persona en quien medio confiaba: don Cástulo, un anciano de 80 años, medio ciego, que hablaba más con sus gallinas que con la gente. «Don Cástulo,
¿Usted recuerda las historias de la cueva?, preguntó en voz baja. Él levantó la cabeza y por primera vez en años la miró directo a los ojos. ¿Tú entraste? Sí. Un silencio espeso los envolvió. ¿Y saliste viva? Sí, pero no volví sola. Traigo cosas que usted necesita ver. Él se persignó. Entonces no fue el diablo quien te encontró, fue la tierra misma. Esa tarde, Lupita le mostró una de las páginas del códice. El viejo la tocó como si fuera un hijo perdido. Esto mi abuela lo conocía, pero se perdió cuando los mestizos quemaron nuestras casas. Doña Lupita no sabía lo que estaba despertando, pero el fuego ya había comenzado. Lo que no imaginaban era que alguien más los estaba espiando desde la puerta entreabierta de la tienda. Y no todos querían que los secretos de la cueva salieran a la luz. El aire en San Pedro de las Peñas había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de doña Lupita no olía solo a pobreza y desesperanza. Sobre el fogón hervía una infusión con hierbas sacadas de la receta encontrada en la cueva. Una mezcla de ruda, hierba del sapo y manzanilla que ayudaba a la tos seca que 2 de sus hijos arrastraban desde hacía semanas. El efecto fue casi inmediato. Esa noche, por primera vez en meses, todos durmieron sin quejidos, sin fiebre, sin llorar de dolor. Pero no todo era calma. Esa misma mañana, el sacerdote del pueblo, el padre Aurelio, tocó a su puerta con cara de pocos amigos. ¿Puedo pasar, doña Lupita?, dijo con voz áspera. Claro, padrecito. ¿Todo bien? Me han llegado rumores que usted ha estado metiéndose en cosas oscuras. ¿Es cierto que entró a la cueva del diablo? Lupita no respondió al instante. Lo miró directo, sin agachar la cabeza. Entré. Pero ahí no encontré al diablo, padre. Encontré la historia que ustedes quisieron borrar. El cura frunció el ceño. Le advierto, señora, la gente pobre suele confundirse cuando tiene hambre, y lo que usted está haciendo podría poner a todos en peligro. Las autoridades pueden ser llamadas. ¿Autoridades?, dijo ella con un tono firme. ¿Dónde estaban las autoridades cuando mis hijos no tenían qué comer? ¿Dónde estaban cuando mi esposo murió? El padre no respondió. Solo la bendijo en voz baja y se fue. Esa conversación dejó claro algo. No todos querían que los secretos de la cueva fueran revelados. Algunos, como el cura y ciertos miembros del ayuntamiento, habían vivido cómodamente mientras el resto del pueblo sufría. Lupita y don Cástulo sabían que tenían que actuar con cautela. Por eso, comenzaron a reunir gente de confianza en secreto. Mujeres viudas, campesinos sin tierra y jóvenes con hambre de cambio. Cada noche, en la parte trasera de la choza de doña Lupita, se reunían en silencio para aprender. Cómo sembrar respetando los ciclos lunares. Cómo preparar ungüentos naturales para el dolor de huesos. Cómo conservar maíz sin químicos. Cómo interpretar los signos del clima según las señales del monte. No era magia, era ciencia antigua, sabiduría que había sido enterrada, por miedo, por vergüenza o por poder. Pero la noticia se empezó a esparcir, y el miedo también. Una tarde, cuando Lupita regresaba de lavar ropa en el arroyo, encontró la puerta de su casa abierta y un humo raro saliendo del interior.
Corrió con el corazón acelerado. El fogón estaba volcado. Los códices, quemados. Sus hijos, asustados, lloraban en un rincón. «¡Fue un hombre encapuchado!», gritó Mateo temblando. Dijo que si no parabas, te iban a callar para siempre. Lupita cayó de rodillas frente a las cenizas de los escritos, sus manos negras por el hollín. Quemaron el papel, pero no la memoria, dijo con la voz rota. Esa noche no durmió. La rabia se mezcló con el miedo, pero también con una decisión que la marcó para siempre. Si quieren guerra, guerra tendrán, pero no voy a volver a callarme. Nadie más va a pasar hambre en este pueblo mientras yo siga respirando. Lo que no sabía es que al día siguiente su rostro aparecería en carteles pegados por todo San Pedro de las Peñas, acusada de brujería, sedición y perturbar la paz del pueblo. Pero eso solo hizo que más gente empezara a preguntarse: ¿qué fue lo que doña Lupita vio en esa cueva? ¿Qué tanto miedo les da a los poderosos? El cartel estaba pegado en la puerta de la iglesia, en la entrada de la escuela cerrada, en los postes oxidados del pueblo. Todos tenían el mismo mensaje: se prohíbe asistir o colaborar con la señora conocida como doña Guadalupe Martínez. Su actividad pone en riesgo la fe, el orden y la moral de nuestra comunidad. Muchos bajaron la mirada al leerlo. Otros lo arrancaron con rabia. Pero nadie, absolutamente nadie, dejó de hablar del tema ese día. ¿Brujería?, decía don Cástulo leyendo en voz alta. Lo que pasa es que esta tierra ya no quiere dormir y ellos no saben cómo controlarla cuando despierta. Lupita no respondía. Sentada en un banco viejo, sostenía en sus manos la única hoja que logró salvar del fuego. Un fragmento casi ilegible donde aparecía un símbolo con forma de espiral rodeado de maíz. Ella lo había visto antes, grabado en la roca dentro de la cueva, justo encima del manantial. «Tengo que volver», dijo de pronto. Don Cástulo levantó la cabeza. «¿A la cueva?». «Sí, quemaron lo que traje, pero no todo está perdido. Allá hay más». «Lo sé». Él asintió despacio. «Si vas, no vas sola». Esa noche, 14 personas se presentaron en la casa de Lupita, en silencio, una por una. Mujeres con sus niños en brazos, hombres con machetes escondidos bajo el zarape, jóvenes que ya no creían en promesas de políticos ni en bendiciones vacías. Caminaron juntos hacia el cerro, guiados por la luz de una sola lámpara de petróleo. Nadie hablaba. Solo se oía el crujir del monte, como si la misma tierra estuviera expectante. Al llegar a la entrada de la cueva del diablo, Lupita se detuvo. «Entren con respeto», dijo. «Esto no es un lugar maldito, es un templo». Uno a uno fueron pasando. Dentro, la humedad seguía intacta, el aire denso y vivo. Y cuando llegaron al salón principal, todos quedaron en silencio. El altar seguía ahí, la máscara de jade, la manta de hilos de maguey, las vasijas. Pero esta vez había algo más. Un mural nuevo, grabado en la pared. No lo había visto antes, ni ella ni Cástulo, como si hubiera aparecido desde su última visita. Representaba una figura femenina, de pie sobre un campo de maíz, rodeada por 7 figuras pequeñas, claramente, una madre y sus hijos. «Eres tú», murmuró don Cástulo. Lupita dio un paso atrás. No podía entender cómo ese mural estaba ahí, o quién lo había hecho. Pero algo en su pecho le decía que era una señal. Ese día, durante horas, todos trabajaron como una comunidad.
Limpiaron el lugar, copiaron los escritos, identificaron las hierbas, clasificaron semillas y juraron no contarle a nadie lo que habían visto ahí. Cuando regresaron al pueblo, ya no eran los mismos. Pero los que habían levantado las acusaciones tampoco se habían quedado quietos. Esa misma noche, la policía municipal, dirigida por un primo lejano del presidente municipal, entró a la casa de doña Lupita con una orden falsa. Se le acusa de reunir personas sin permiso. De promover ideas contrarias al orden, de instigar a la población. ¿Y eso es delito ahora? ¿Querer enseñar a sembrar y curar?, dijo ella, sin moverse. Los hombres no respondieron. La esposaron frente a sus hijos. La sacaron a la calle mientras el pueblo miraba desde las ventanas. Pero algo inesperado ocurrió. Desde una esquina oscura, una voz gritó: «Si tocan a Lupita, nos tocan a todos». Después, otra y otra. En segundos, más de 50 personas salieron a rodear a los policías, todos con antorchas encendidas y rostros serios. Una mujer se adelantó. Era doña Trini, la más vieja del pueblo. ¿A cuántos nos van a arrestar? ¿A todos? Los policías se miraron entre ellos. No estaban preparados para eso. El oficial a cargo, sudando, le quitó las esposas a Lupita sin decir palabra. Ella, libre otra vez, levantó la voz. A partir de hoy, nadie más nos va a decir cómo debemos vivir en nuestra propia tierra. La multitud gritó con fuerza, pero desde la colina del otro lado del valle, alguien observaba todo con binoculares. Un hombre de traje, delgado, con una sonrisa torcida, marcó un número en su celular. Se está saliendo de control. Inicien el proyecto de reubicación. Y con esas palabras, lo que parecía una historia de esperanza, entró en su etapa más peligrosa. El sol apenas había salido cuando llegaron. Camionetas blancas sin placas, con vidrios polarizados, rodearon el pueblo como un enjambre. Bajaron hombres con chalecos y carpetas en la mano, diciendo ser del gobierno federal. Ninguno mostraba identificación clara. Estamos aquí para implementar una reestructuración territorial. Este pueblo será reubicado para garantizar su seguridad, dijo uno, con voz vacía, leyendo un documento que nadie pudo tocar. ¿Seguridad de quién? ¿Quién pidió eso?, preguntó don Cástulo desde la banqueta, sosteniéndose con su bastón. No hay tiempo para discutir. Tienen 15 días para desalojar. El terreno será aprovechado para un proyecto de infraestructura nacional. Nadie entendía nada, pero Lupita sí. Ese cerro, esa cueva, eran lo que querían. No el pueblo, no la gente. Era el conocimiento enterrado bajo tierra que ahora había vuelto a la superficie. No les basta con quitarnos la historia. Ahora nos quieren quitar la tierra, dijo Lupita con rabia contenida. Los rumores se esparcieron como pólvora. ¿Van a destruir la cueva? ¿Van a llevarse nuestras casas? ¿Dónde vamos a vivir? La tensión crecía minuto a minuto. Esa noche, Lupita convocó a una reunión en la vieja escuela abandonada. Más de 100 personas llegaron, muchos por primera vez. Si aceptamos irnos, no solo perdemos nuestras casas, perdemos a nuestros muertos, perdemos el agua. Perdemos todo lo que somos, dijo, de pie,
con el símbolo en espiral pintado sobre su rebozo. Don Cástulo se levantó con dificultad. Los códices lo decían: cuando venga el despojo, será el tiempo de sembrar juntos. ¿Y si no se van?, preguntó una joven madre. ¿Van a usar la fuerza? Sí, respondió Lupita sin titubear. Pero ya no somos los mismos que estaban dormidos hace un mes. Esa noche, el pueblo decidió resistir. Se organizaron por turnos para vigilar las entradas. Se ocultaron documentos importantes, se trasladaron hierbas y semillas a lugares secretos y, sobre todo, se prepararon mentalmente. Pero la respuesta del proyecto no tardó. A las 3 de la madrugada, 2 casas aparecieron quemadas. Nadie murió, pero el mensaje era claro. Si no se van, los vamos a borrar, decía un papel pegado en una cerca de madera. Lupita no lloró, no tembló. Solo fue a su altar improvisado, donde aún conservaba una piedra que había traído de la cueva con una marca en forma de espiral. La apretó con fuerza. «Este pueblo no se va a borrar», dijo en voz baja. «Vamos a pelear con lo que tenemos: memoria, tierra y coraje». Y así comenzó la resistencia. Pero lo que nadie sabía aún era que, entre los infiltrados del supuesto proyecto, una persona llevaba doble vida. Alguien que conocía a Lupita desde niña. Alguien que, en secreto, había nacido en ese mismo pueblo. Y esa persona estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. El amanecer trajo un silencio distinto a San Pedro de las Peñas. No era el silencio del campo ni el de la calma. Era el silencio que precede a una tormenta. Desde la entrada del pueblo, los vehículos del supuesto proyecto permanecían estacionados, con hombres armados patrullando las calles, intimidando, anotando nombres, haciendo preguntas disfrazadas de órdenes. La tensión era insoportable. Y en medio de todo eso, uno de ellos caminaba distinto. No intimidaba, no hablaba mucho, observaba, anotaba en una libreta pequeña, no en las carpetas oficiales. Y cuando nadie lo veía, se detenía frente a ciertos árboles o frente a piedras marcadas por los niños con tizas de colores. Ese hombre se llamaba Joaquín. Tenía 38 años y era ingeniero agrónomo. Había llegado al proyecto como parte del equipo técnico, pero nadie sabía que su verdadero apellido era Martínez. Hijo ilegítimo de un hermano de Julián, el esposo fallecido de doña Lupita, Joaquín había sido criado lejos, en Oaxaca capital, pero nació en San Pedro, en la misma calle donde ahora se estacionaban las camionetas que fingían traer progreso. Desde que llegó, reconoció a Lupita. No dijo nada, solo observó, y cada día se sentía más dividido, hasta esa noche. El grupo infiltrado inició una operación silenciosa. Iban a dinamitar el cerro donde estaba la cueva. No querían el santuario, ni los códices, ni el agua. Querían que todo quedara bajo toneladas de escombros.
Pero uno de los vigilantes notó un movimiento extraño entre las piedras. «Se mueve alguien en el cerro», apuntaron sus armas, pero no era un saboteador, era Lupita, sola, de pie, frente a la entrada de la cueva, con una antorcha en la mano. «¿Qué está haciendo esa mujer? ¿Se volvió loca?» «Apártense», gritó Joaquín, corriendo desde abajo. «¿Qué haces tú?», le preguntó el jefe del operativo. «Cállate, yo conozco ese lugar». Sin pedir permiso, subió hasta ella. «¿Qué haces aquí, señora? ¿Quiere que la maten?». Lupita lo miró con una mezcla de rabia y compasión. «Si quieren destruir este lugar, me van a tener que destruir a mí primero». «No puedo protegerla esta vez», le dijo en voz baja. Ella sonrió, con lágrimas contenidas. «Tú no estás aquí para protegerme. Estás aquí para recordar quién eres». Joaquín bajó la mirada. «¿Sabes quién soy?». «Claro que sí». «Tú eres el niño que nació en esa casa de barro con olor a mezquite, el que miraba el monte con miedo y con amor. No necesitas su uniforme. Ellos te usan. Pero tu alma sigue siendo del pueblo». Ese momento, aunque silencioso, fue más fuerte que cualquier grito. Joaquín tomó una decisión. Sacó su radio y habló en clave. «Código rojo. El terreno no es estable. Cancelen la operación. Hay riesgo de colapso natural». Hubo gritos al otro lado de la línea. Amenazas, advertencias. Pero él apagó el radio y en voz baja le dijo a Lupita: «Tienen 24 horas. Voy a retardar todo lo que pueda». Ella lo abrazó, no como una revolucionaria, sino como una tía que acaba de recuperar a un sobrino perdido. Esa noche, el pueblo entero subió al cerro. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Frente a la entrada de la cueva, hicieron un círculo. Lupita colocó la antorcha al centro. «Esta tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella, y no la vamos a abandonar». La gente se tomó de las manos. Don Cástulo, apenas de pie, sacó un puñado de semillas del interior de su camisa. «Estas son las semillas del códice. Vamos a sembrarlas aquí, y si morimos, que crezca de nosotros un bosque nuevo». Pero justo cuando el ritual comenzaba, un helicóptero apareció en el cielo, y detrás de él, camiones pesados avanzaban por el camino principal. La orden había cambiado. Ya no iban a negociar, iban a desalojar por la fuerza. Lupita cerró los ojos. El momento había llegado, y mientras el ruido de los motores llenaba la sierra, una voz se alzó, clara, desde lo profundo de la cueva. «La tierra defiende a los suyos». La montaña tembló, literalmente, como si un gigante enterrado se hubiera movido bajo tierra, y entonces una grieta enorme se abrió frente a los vehículos, bloqueando el paso. Uno de los camiones se volcó, el helicóptero se tambaleó en el aire. Todos se quedaron en silencio. Y por primera vez, incluso los más escépticos sintieron que algo más estaba protegiendo ese lugar. Algo que ninguna bala, ningún gobierno, ninguna amenaza iba a poder enterrar. El silencio después del temblor era irreal, como si el mundo contuviera el aliento. Los camiones detenidos, el helicóptero regresando al cielo, los soldados paralizados frente a la grieta recién formada. Y en lo alto del cerro, 132 personas, unidas por una sola causa: no dejar que les arrebataran lo único que tenían, su raíz.
Lupita permanecía de pie frente a la cueva, como guardiana silenciosa de un secreto que ya no era suyo, sino de todos. Joaquín, con el rostro cubierto de polvo, se acercó lentamente. «Los están retirando», dijo en voz baja. «Dicen que van a revisar el terreno, pero volverán». «Que vengan», respondió ella. «Esta vez no van a encontrarnos solos». Durante los días siguientes, el pueblo se volvió otro. Ya no esperaban al gobierno, no pedían permiso, construyeron con sus propias manos una pequeña escuela comunitaria. Don Cástulo enseñaba sobre las estrellas y los ciclos lunares. Las mujeres más viejas enseñaban a las más jóvenes a hacer remedios con hierbas. Los hombres arreglaron canales para redirigir el agua del manantial de la cueva hacia los sembradíos. Y sobre todo, comenzaron a hablar zapoteco de nuevo. Los niños aprendían palabras que se habían perdido. Los ancianos, por fin, podían contarlas sin miedo. Pero la transformación más grande fue dentro de Lupita. Ya no era solo una madre, ya no era solo una viuda, era una guía, una voz, un símbolo. Un día, sin previo aviso, llegó un equipo de periodistas independientes. Habían escuchado rumores de lo que estaba pasando en San Pedro de las Peñas. Querían saber si era cierto. Ella los recibió sentada bajo un mezquite, con las manos llenas de tierra. ¿Es cierto que usted enfrentó al gobierno?, le preguntaron. No, yo solo abracé la tierra, y ella nos abrazó de vuelta. Las cámaras grabaron todo, los códices reconstruidos, los huertos naciendo, los niños recitando oraciones en zapoteco. El reportaje dio la vuelta a todo México, y por primera vez en años llegó ayuda, pero no del gobierno, sino de otras comunidades indígenas que habían pasado por lo mismo. Trajeron libros, trajeron semillas, trajeron respeto. El cerro dejó de ser la cueva del diablo y recuperó su nombre verdadero, Ya Excuidi, que en zapoteco significa corazón de la tierra. Pasaron los meses. Los hombres del proyecto no volvieron, o tal vez sí lo hicieron, pero ya no encontraron un pueblo débil y dividido. Encontraron un santuario vivo, y al centro de todo, una mujer, Doña Lupita, la madre que entró sola a una cueva por hambre, y salió convertida en el espíritu de todo un pueblo. La gente empezó a visitarla desde lejos. Llegaban con dudas, enfermedades, miedo, y se iban con esperanza, una receta escrita a mano o un puñado de semillas. Ella no cobraba, solo decía: «Yo no soy curandera, ni santa, solo soy alguien que recordó a tiempo quién era». Y así, con 7 hijos a su lado y cientos de vidas transformadas, Doña Lupita vivió sus años con dignidad. Nunca más faltó comida, nunca más hubo miedo. Y cuando partió de este mundo, muchos años después, no fue enterrada como una mujer cualquiera. Sino como lo que realmente fue, una leyenda viva, una historia que, hasta hoy, se cuenta en las sierras de Oaxaca, no como una historia de terror, sino como una historia de valentía, de raíces, y de un pueblo que volvió a nacer desde las entrañas de la tierra. Si esta historia tocó tu corazón, imagínate las que vienen. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque cada semana te contaremos historias reales, llenas de emoción, esperanza y fuerza. Historias de gente como tú. Gente que lucha, gente que resiste, gente que nunca se rinde. Déjanos un comentario si esta historia te conmovió. Y comparte este video para que más personas conozcan la leyenda de Doña Lupita, la madre que enfrentó al mundo con el corazón.